Vamos a leer todo el capítulo 4 hasta el 5.1. Dice así, Romanos 4, del 1 hasta el 5.1. ¿Qué pues diremos de que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios, porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como secho de la justicia, de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente la que es por la ley, sino también por la que es de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias especialmente por este libro de Romanos, por esta carta. Y te pedimos que nos bendigas, que nos hables, que nos ayudes a entender que la justificación nuestra no es por las obras, sino que es por la fe, Señor. Y nos ayudes a vivir no por obras, sino por fe, como tú quieres.
Y que no hagamos como los Gálatas, que empezaron por la fe y después terminaron por las obras, Padre. Para que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, Julieta también nos visita, bienvenida. Estoy viendo que hay unos cuantos, a veces somos menos en la reunión, pero hay muchas caras nuevas. A veces salteamos un poco algún miércoles y nos olvidamos de algunas cosas, pero... No sé qué dice. Los viernes, sí. Los viernes, porque acá sí, que acá estamos en el anexo de Rocha, no en el Alfa. Se equivocó, ¿viste? Mira que tengo yo que me defiende. Como alguien ha dicho, esta carta de Pablo a los Romanos es muy importante leerla muchas veces. Como sabemos, para Lutero era su libro devocional, ¿verdad? Porque nos habla de lo que es la salvación nuestra. Por supuesto que toda la Biblia es importante, pero para entender la salvación nuestra es muy importante conocer la carta a los Romanos. Insisto, algo que es muy importante, la carta a los Romanos no fue escrita para evangelizar, para predicarle a los que no son creyentes. Fue escrita para explicarle el evangelio a los cristianos que estaban en Roma. ¿Verdad? Porque muchas veces, hay muchos que podemos ser creyentes y no entender en qué consiste nuestra salvación. Y esta carta a los Romanos lo explica muy bien. Habíamos estado viendo hace unos viernes que la nacionalidad no salva, que ser judío no salva, no salva y no salva. Y hay que insistir con esto porque hoy en día hay mucha confusión, ¿verdad? Por muchos predicadores que entreveran las cosas, pero ser judío no te salva, ¿verdad? Al contrario, para muchos es un tropiezo y lo lleva a la perdición. El judío no tiene ninguna ventaja en este sentido de la salvación, ninguna ventaja. Eso ya lo desarrollamos, pero recordémoslo. Ese judío tenía la ley, tenía el profeta, la promesa, pero era tan pecador como el que no era judío. O sea, es interesante cómo la carta de los Romanos va poniendo bajo pecado a todas las personas de todas las nacionalidades. Y los judíos eran peor, porque teniendo la ley no la cumplían, ni la querían cumplir tampoco, porque sabían que no podían. Entonces pone a los judíos bajo pecado. Y les dice, ¿quiénes son descendientes de Abraham? ¿Los que son solo por sangre? No. Los de Abraham son los que creen, y acá desarrolla eso, ¿verdad? ¿Quiénes somos los hijos de Abraham? Los creyentes. Acá lo dice, claro. Los hijos de Abraham somos nosotros. ¿Para quién es la promesa del mundo? Fue dada a Abraham y su descendencia. Y dentro de la descendencia de Abraham estamos nosotros que somos uruguayos, descendientes de españoles. ¿Verdad? Porque somos creyentes, porque lo que salva es la fe. Esa verdad es una verdad muy importante. Sola fe, como decía, sola fide, como decían en la Reforma, ¿verdad? Esa verdad que está en la Biblia, de principio a fin, pero que en el siglo XVI, o XV, por allá, XV, XVI, Lutero redescubrió, y enseñó, y enseñando esa verdad, hubo un gran avivamiento, un gran despertar, un gran cambio en la iglesia que estaba hundida en falsas enseñanzas. Entonces, dice aquí, ¿qué diremos? Ya lo vimos un poco, ¿no? ¿Qué diremos de Abraham nuestro padre? Abraham fue justificado ¿por la ley o por la fe? Creyó y le fue contado por justicia.
Pero acá dice, no solo por la ley, no solo por la fe, sino que antes de la circuncisión, antes de que Dios estableciera esa señal de los creyentes de circuncidarse, como es una señal de los creyentes de bautizarse. Los creyentes se bautizan, ¿no? Un creyente tiene que bautizarse. Pero el bautismo salva. Ser bautizado te hace diferente de los demás, ¿no? Si no crees, el bautismo no tiene ninguna eficacia para nada, eso lo decimos siempre. Y la circuncisión en alguien que no cree no le sirve para nada. Es lo mismo que uno que no se circuncide. Entonces, está hablando acá. Primero dice que las obras son contadas por deuda. Porque si yo me quiero justificar por obras es porque yo debo algo que debo pagar. Por supuesto que nunca lo voy a llegar a pagar. Pero si es por fe, es un regalo. Esto no paro mucho porque ya lo vimos el otro día. Y uno va viendo cosas tremendas. Para los judíos, Dios no podía bendecir ni aceptar a un desobediente, a un pecador. O sea, si no había algo de justicia en ti, si no había justicia en ti no podía ser aceptado. Ahora yo le digo, ¿es verdad eso? ¿Es falso? ¿Por qué dice que es falso ayer? ¿En ti hay justicia? No hay justicia en nosotros. Dios acepta a los inicuos, acepta a los pecadores. No nos acepta por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo hizo. Dios no te acepta por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y que se hace vivo en ti por la fe. Eso es el Evangelio. Y dice, ya lo sé a eso. ¿Lo sabes? ¿Qué le predicamos a las personas? Las personas tienen que creer en Cristo, aceptar la verdad de Dios para ser salvos. Entonces dice, las promesas y la promesa que Abraham recibió de Dios. ¿Cuándo la recibió? ¿Cuándo la recibió? ¿Conoce la historia de Abraham? ¿Cuándo la recibió? En Génesis, pero ¿antes de qué? Antes de la circuncisión. Y por supuesto que antes de la ley. Entonces, las promesas no son por obedecer la ley. No es así. Y tampoco son por la señal de la circuncisión. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La persona se salva si acepta el testimonio de Dios, si cree en el testimonio de Dios. Y Abraham fue un ejemplo de eso. Él aceptó lo que Dios decía como verdad. Y lo que Dios le prometió a Abraham es un hijo, un pueblo y una tierra. ¿Verdad? Eso fue más o menos en resumidas cuentas. Entonces es interesante porque él lo llamó a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos y después de nuevo, pero ustedes conocen el proceso de llamamiento de Dios. Y Abraham salió. ¿Por qué salió? Porque Dios le prometió, le creyó a Dios la promesa y se movió. ¿Verdad? ¿Por qué se movió de su lugar Abraham? ¿Por qué salió de su lugar? Porque creyó lo que Dios le decía, creyó en lo que Dios le decía. Y Dios le fue reiterando la promesa. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. O sea, creyó cuando ya no había esperanza, más allá de la esperanza, cuando no había posibilidades, cuando era imposible que se cumpliera lo que Dios decía. Entonces Abraham ahí creyó, ¿verdad? ¿Se entiende esto, no? Porque él era viejo, un viejo de 100 años, ya estaba fundido. Y su señora tenía 90 años, la matriz se había cerrado y además era estéril. Y Abraham creyó a Dios que Dios podía hacer, creyó en esperanza contra esperanza. Creyó que Dios podía hacer lo que era imposible hacerse de otra forma. Ese es el ejemplo que está poniendo acá, ¿verdad?
Y Dios le reiteró eso a Abraham. Y creyó y nació Isaac, ¿verdad? Ustedes saben todo, que Abraham tuvo errores cuando, siguiendo el consejo de Sara, se acostó con Agar y nació Ismael. Sabemos todo eso, pero en el fondo, y lo importante es que Abraham le creyó a Dios. Y por eso Abraham es llamado el padre de los creyentes, el padre de la fe, el ejemplo para todos nosotros. Pero además Abraham siguió creyendo a Dios y honró a Dios cuando Dios le pidió algo que parecía contradecir justamente el cumplimiento de la promesa. Porque cuando era un adolescente, Isaac, un jovencito, Dios le pidió ¿qué le pidió a Abraham? Es fuerte. Que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Y Abraham, ¿por qué Abraham fue capaz de ofrecer a su hijo? No. No. Porque creyó que Dios lo podía levantar de los muertos. Eso es muy importante. ¿Por qué Abraham ofreció a su hijo? Porque él sabía que Dios podía levantar de las cenizas a Isaac. Sabía que Dios era fiel y que podía cumplir. Creía en Dios, creía en la promesa de Dios. Por eso lo hizo. Porque esa es la fe de Abraham. Dios prometió esto y lo va a hacer. Creo en esperanza contra esperanza. Creo no por las evidencias que no había, ni por el razonamiento, sino creo lo que Dios dice. Creo lo que Dios dice. Y bueno, por supuesto, Dios no le permitió, ustedes saben toda la historia ya, ¿verdad? Pero el tema ahí es la fe de Abraham. Que Abraham creyó porque creía, Dios puede levantar de los muertos a mi hijo. ¿Lo dice? De las cenizas del sacrificio podía levantar a Isaac Dios, porque Dios iba a levantar. Lo va a levantar, dijo. Fíjense, Abraham no creía que Dios le iba a dar otro hijo, sino que ese hijo iba a ser levantado. Abraham creía en la fidelidad de Dios. Creía en ese Dios que cumple. Creía en la verdad de Dios. Creía en Dios. Confiaba en lo que Dios había dicho. Y creo que uno ya ahí puede ir viendo algunas cosas para aplicar en nuestra vida. ¿Qué creemos nosotros? ¿En quién creemos en primer lugar? ¿En qué Cristo creemos? Uno puede, porque esto es tan importante hoy en día, la gente hoy se inventa un Cristo y se inventa un Dios que va a hacer cosas que Dios no ha dicho que va a hacer. Pues claro, uno cree esas cosas que salen en definitiva de la cabeza de uno y termina frustrado. Lamentable, o sea, como los griegos que inventaban dioses, ¿verdad? Los griegos inventaban dioses, que eran como ellos. A veces nosotros, al Dios de la Biblia, lo traemos y lo reinventamos. Lo traemos y lo reinventamos. Y nos hacemos un ídolo, un Dios, a la conveniencia, a la imagen, al gusto nuestro. ¿Eso pasa o no? ¿Estoy hablando de una cosa muy rara o pasa? ¿O no pasa eso? Pasa eso. A veces nos pasa eso. Creo que lo importante es conocer quién es Dios, quién es Cristo, y conocer bien la palabra de Dios para poner nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Porque Dios está comprometido y va a cumplir lo que Él ha dicho. Es fe en su palabra, es fe en el Cristo que se ha revelado en la Escritura. Por eso tenemos que conocer la Escritura, ¿verdad? Y siempre me gusta enfatizar en algo. Tenemos que conocer la Escritura no para enseñarla simplemente, no para poder compartirla simplemente, que está bueno eso, sino que tenemos que conocerla para creerla nosotros, para vivir por la fe en nosotros, por la fe en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho esto y lo va a hacer. Dios es así, para poder esperar lo que tengo que esperar, ¿verdad? Y
y eso me va a mover también a hacer y a vivir como Dios quiere. No sé si me explico lo que quiero decir, pero creo que es muy importante, ¿no? Porque entonces, sigue hablando Pablo y dice que esa fe que justificó a Abraham es la misma fe que nos justifica a nosotros. Para entrar a la presencia de Dios, tenemos que tener justicia, ¿sabían? Tener justicia. Sin justicia, claro, pero es importante esto. Sin justicia no me puedo presentar delante de Dios. Tengo que estar justo. Eso quiere decir que soy justificado. Ahora, no mi justicia, sino la justicia de Cristo que se me imputa, que se me atribuye a mí, aunque es de Él. Creo que eso está bueno y pensar esto, ¿verdad? ¿Dónde busco la justicia con la cual me presento delante de Dios? No en mí mismo. Si tú te miras a ti mismo, ¿qué encuentras? ¿De acuerdo, Ariel? Si tú te miras a ti mismo, encuentras pecado, ¿verdad? Eso, ha habido discusiones también sobre eso, ¿verdad? Muchos dicen, sí, la justicia está en Cristo. Pero ¿dónde busco la justicia? Si yo me hago una introspección y me miro a mí mismo, voy a encontrar pecado dentro de mí siempre. O sea, mi justicia no está en mí, está en la persona de Cristo, está afuera y se me imputa por la fe. ¿Se entiende lo que digo, no? Preciso la justicia de Dios para estar en su presencia. Sin la justicia de Dios no puedo estar delante de Él. Esa justicia me es atribuida. Y como me es atribuida, si Dios atribuye la justicia de Cristo a ti, ¿cómo estás delante de Él? Fuerte. ¿Qué dice Luis? Justificado, o sea, ¿estás bien? ¿Qué dice 5.1? Justificado, pues por la fe, ¿cómo estamos con Dios? En paz. Estamos en paz con Dios. Justificado, pues por la fe, estoy en paz con Dios. Por eso, si un auto te atropella, ahora cuando salgas, yo discutí con Artemio y me piso un auto. ¿A dónde me voy? Claro, porque me discutí con Artemio, con Luis, con quien sea. ¿Con quién? Voy al cielo. Porque la justicia es de Cristo. Eso es tan importante, ¿verdad? Tan importante. Pero hay que aclarar esas cosas. Porque a veces nosotros tenemos como un purgatorio evangélico, ¿saben? Ustedes no son católicos, por eso no saben, pero si hubiera sido católico, creerían esto. Yo me crié en un colegio católico, ¿no? Si no, justo no te habías confesado, no iba al purgatorio un tiempo, ¿verdad? Un lugar inexistente, un lugar creado que no existe. Entonces, en ese lugar, tú tenías destino al cielo, pero ibas a estar en el purgatorio mucho tiempo hasta que tus pecados veniales, no los mortales, los veniales, se fueran quitados. No sé si han escuchado alguna vez esto, pero esa es la doctrina católica. Sí. Ahí está. Entre paréntesis le digo que a mí me gusta leer y me gustaba mucho Juan Adolfo Becker, que escribió poemas, pero también escribió leyendas. Y una leyenda que está fantástica, si a alguno le gusta leer, a mí me encantó, es El Miserere. Entonces ahí Becker dice que va y en un lugar ve a las almas que están en el purgatorio que cantan una canción de arrepentimiento. Como obra literaria está muy buena, si le gusta está muy buena, pero como teología está malísima, porque no es así. Es tremendo entender que somos aceptos en el amado, que estamos justificados por Cristo. ¿Cómo? Dice, pero aquel era mío pillo, no merece ir enseguida para el cielo. Y yo tampoco merezco ir al cielo enseguida. Es Cristo que nos justifica, porque haber creído, porque creí me justifica. El tema de la disciplina de Dios, no se preocupen que Dios se ocupa de disciplinarnos acá en la tierra.
Pero si parto, me voy con Dios. Conocemos hermanos que uno sabe de hermanos que han sido juzgados por Dios. Yo se lo he llevado antes. Pero se lo he llevado con él antes. Bueno, por favor, quiero aclarar, no todos los hermanos que se mueren jóvenes tienen pecado. No estoy diciendo eso. Daniel, por eso no quiero decir eso. No quiero decir semejante disparate, pero sí que a veces algunos hermanos se van antes. Y dice, ¿por qué, Señor? Se lo llevó el Señor, sí. Pero va a la presencia de Dios. Va a la presencia de Dios. Como Ananías y Zafira, porque después eran creyentes Ananías y Zafira, ¿eh? Y Dios los quitó porque hicieron cosas malas, pero fueron con Cristo. Pues son cosas diferentes, la disciplina de Dios, el trato de Dios con la iglesia. La disciplina empieza por la iglesia, empieza por nosotros. Lo dice clarito Hebreos. Si Dios va a juzgar a todos, primero nos va a disciplinar a nosotros. Los creyentes, esto creo que podemos hacer una digresión. Los creyentes estamos en esta tierra para honrar a Dios, para dar testimonio de Él. Y Dios nos trata como hijos. Si somos hijos desobedientes, Dios nos disciplina. Disciplina de padre a hijo. Pero eres hijo. ¿Me explico? Eres hijo. Y el Señor, cuando te lleve, te va a llevar a su presencia. Entendemos esto, ¿no? Se entiende la diferencia. Después Dios va a juzgar al mundo. Y cuando juzga al mundo, no es para salvación, es para condenación. Eso es una dirección. Espero no haber mareado a nadie. Pero Él nos justifica a nosotros, a los que somos de la incircuncisión, ¿verdad? Nosotros creemos que Cristo fue levantado de los muertos o no, para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para... Ahí está, para nuestra justificación. Sí, ahí está. ¿Qué pasa? Cristo murió por nuestros pecados. Solucionado. Pero si Cristo no viviera, ¿en quién creeríamos para ser justificados? ¿Me explico? Si Cristo no hubiera resucitado. Claro, creemos en Cristo porque resucitó. Entonces, Él nos justifica, resucitó para justificarnos. Murió por nuestros pecados, vive. Entonces creemos y nos justifica a nosotros, ¿verdad? Y toda la salvación, ¿de quién es? Es de Dios y para su gloria. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y hay que circuncidarse? No. Y uno dice, ¿y por qué insistes con eso? Porque hoy en día yo escucho gente que prácticamente que hay que hacerse judío para ser creyente. ¿No han escuchado ustedes predicaciones así? No. Al contrario, los judíos tienen que ser cristianos. Esa es la única manera de ser creyente. Porque si no se hacen cristianos, están perdidos. ¿Verdad? Yo cuando veo a esta gente hay una gente que es de mucha bendición, pero arrochan, ¿no? Lo del frigorífico. Los judíos que vienen a cargar al frigorífico. Digo, son de mucha bendición material, ¿no? Porque si no vinieran, el frigorífico no trabaja como trabaja, no trabaja como trabaja. No trabajaría como trabaja. Está bueno, eso lo digo medio en broma, pero ellos pobres creen que cumplen la ley, pero están recontra perdidos como cualquier persona que se cruza con ellos en la calle. Y a veces el tema de la persona tan religiosa es que no quiere escuchar. Si ustedes estudian la carta de los Romanos, Pablo les habla clarito y fuerte, porque quiere sacarles ese orgullo que tenían de tener la ley de ser circuncidados y de ser judíos, para que se arrepientan y crean en Jesucristo, que los salva a ellos por la fe y salva al circunciso, al que no tiene la ley, igual que lo salva a él. ¿Me explico lo que digo, no? Soy claro.
O sea, los salva de la misma forma. No hay diferencia. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero eso también se aplica a la iglesia hoy en día, ¿no? Nadie es salvo porque venga a una iglesia, sabemos que es así. Nadie es salvo porque sea hijo, nieto o bisnieto de creyente. Nadie, uno se convierte, ni se salva porque cante bien, predique o haga obra social. Se salva solo por la fe en Jesucristo, es una cosa personal. Sí, sí, hay gente que guarda el sábado porque piensa que ahí se mete toda la ley después, ¿no? Iba a decir algo tú, Daniel, porque me pareció que quería decir algo. Mm. Y acá tiene a Pablo. Pablo es parte de ese remanente, por supuesto. ¿Está? ¿Me explico? Pablo es parte de ese remanente. Pero creo que está bueno saber eso que sabemos, como cantábamos hoy, porque no le llevó la felicidad, o sea, muchos por qué vivir. O sea, que tenemos un mensaje que es para todos, que es el mismo mensaje para todas las personas. Dios no hace diferencia, el mensaje es el mismo para todos, de que Cristo salva al que cree en Jesucristo. Que Dios nos dé la gracia de poder entender y predicar ese mensaje con claridad. Bueno.